Muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte de la clase de función renal, donde hablaremos ya de la evaluación de esta función por el laboratorio. Primero tenemos que ver que el riñón es un órgano multifuncional, tiene bastantes funciones involucradas, formación de la orina, balance de líquidos, etc. En esta clase nos vamos a centrar principalmente en la excreción de los productos de desecho, así como también tangencialmente la excreción de fármacos y toxinas principalmente, ¿ya? Entonces, hablando de la evaluación de la función renal, tenemos varias pruebas que intentan medir la función renal. Tenemos la filtración glomerular, concentración plasmática de creatinina y urea, concentración de iones en plasma y orina, o sea, la osmolalidad plasmática y urinaria, que están derivadas aquí, ¿no es cierto? También pruebas de concentración y dilución de la orina, equilibrio ácido básico plasmático, así como también la excreción de proteínas en la orina que no deberían aparecer normalmente, como son el caso de la proteinuria y la microalbuminuria. También son de ayuda en la medición de la función renal pruebas simples como el hemograma, la calcemia, fosfatemia y también la fosfatasa alcalina, así como también el análisis de orina y el sedimento urinario, como también el urocultivo. Nos vamos a centrar principalmente en las pruebas de función glomerular que están principalmente relacionadas con marcadores como la creatinina, así como también, también un poco en lo que es análisis de orina, como vamos a ver también en la clase de patología renal que tendremos posteriormente. La función glomerular está dada por la filtración selectiva de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que permite el paso de agua y de sustancias de bajo peso molecular y que también tienen una carga, una electronegatividad específica. ¿Qué quiere decir esto? La membrana basal tiene una carga fuertemente negativa, ¿ya? Lo cual determina también los tamaños de exclusión que van a tener finalmente los elementos que pueden pasar y cuáles no pueden pasar a través de esta membrana, ¿ya? Se dice que cargas negativas o moléculas cargadas negativamente con un tamaño de 1.8 nanómetros y moléculas cargadas positivamente con un tamaño de hasta 4.5 nanómetros podrían eventualmente traspasar esta barrera. ¿Qué sucede? Que cuando aumentan o cuando existe daño en la membrana basal, pueden empezar a aparecer moléculas cargadas negativamente con radios mayores. Por ejemplo, la albúmina tiene un radio de 3.6 nanómetros con una carga principalmente negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la enfermedad renal la membrana basal glomerular comienza a dañarse a través de estas fenestraciones, permite ya el paso desde esto que es el endotelio, ¿no es cierto?, que es la sangre, hacia el interior, el espacio glomerular donde se forma la protoorina o la orina en una instancia primaria. Entonces la velocidad de filtración glomerular va a depender principalmente de tres factores: del flujo sanguíneo, de la presión efectiva a través del lecho capilar glomerular y de la presión tubular. En general hay una tasa también de filtración más o menos estable por los glomérulos renales, que es de aproximadamente 125 ml de líquido por minuto, o sea, alrededor de 180 litros por día, lo que corresponde a más o menos el 20% del gasto cardíaco. A esta, digamos, función que permite filtrar esa cantidad de líquido se le denomina finalmente función glomerular y va a ser la suma de la función de cada una de las nefronas funcionantes. Acuérdense que el nefrón o nefrona es la unidad funcional del riñón, ¿sí? Que corresponden a más o menos un número de 2 millones en una persona adulta. Y la disminución de esta función glomerular es un reflejo, es indicativo de una enfermedad renal de cualquier tipo, ¿sí? Ahora, para la estimación de la función renal tenemos varias pruebas de laboratorio. En la orina tenemos la astilla reactiva, pero principalmente la proteinuria, la microalbuminuria y la creatinina y la urea, así como también la examinación microscópica. Ya vamos a ver también a futuro que la aparición de ciertos elementos en el sedimento urinario son indicativos justamente de algunas condiciones renales. En suero también podemos medir los productos nitrogenados no proteicos como la urea,
el derivado del metabolismo de las purinas como el ácido úrico y la creatinina derivada del metabolismo muscular. Y tenemos también, un poco reuniendo todo esto, la estimación de la función glomerular, que le vamos a denominar velocidad de filtración glomerular. En muchos textos aparece como tasa de filtración glomerular, lo cual también es un término correcto, ¿sí? Deriva del término inglés Glomerular Filtration Index, o rate, ya en algunos casos, que expresa finalmente eso, expresa un índice, una relación entre la velocidad de lo que se está filtrando en un determinado momento por el riñón, ¿ya? En Chile, el MinSal ha lanzado documentos donde viene con esta terminología, pero en muchos documentos ustedes se van a encontrar esto como tasa de filtración glomerular, o TFG. Las funciones principales del glomérulo van a ser la filtración de la sangre, ¿no es cierto?, eliminando desechos, retener las proteínas sanguíneas. Por lo tanto, enfermedades que afectan al glomérulo renal se van a manifestar con un descenso de la velocidad de filtración glomerular, así como una pérdida inadecuada de ciertas proteínas o de células que no deberían aparecer en la orina, ¿ya? La filtración glomerular, ya, es un elemento que deriva de varias constantes y que tiene que ver principalmente con las fuerzas de presión que ocurren tanto en el espacio de la cápsula de Bowman o espacio de Bowman y en los capilares glomerulares, ¿ya? Vamos a tener una función de ingreso, una fracción de ingreso y de excreción, ¿no es cierto?, de sangre a estos glomérulos, así como varias fuerzas de presión hidrostática, tanto de los capilares glomerulares, ¿no es cierto?, en la cápsula de Bowman y la presión oncótica capilar, ¿ya? Ahora, en este caso, como no es mucha las proteínas que traspasan el glomérulo de forma normal, la presión oncótica casi no tiene efecto, ¿sí? En este caso, obviamente las proteínas son el principal elemento que genera esta fuerza oncótica, o sea, esta capacidad de arrastrar agua finalmente. Y la tasa de filtración glomerular o radio de filtración glomerular, como está aquí, va a ser finalmente el producto de la constante de permeabilidad por la presión hidrostática de los capilares, menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y menos todo eso la presión oncótica capilar. Todo esto es complejo de medir en el laboratorio, ¿ya? Por lo tanto, se han ideado elementos para poder estimar la tasa o velocidad de filtración glomerular. Por eso es que en muchos casos también hablamos de velocidad de filtración glomerular estimada y le agregamos una E finalmente a esa sigla, ya, porque lo que hacemos no es estar midiendo directamente la velocidad de filtración glomerular, porque muchas veces no tenemos capacidad para poder determinar de ciencia cierta todas estas constantes, todas estas condiciones, ya, pero sí podemos evaluar o generar un cálculo de velocidad de filtración glomerular estimada, ¿sí? Los valores de referencia para velocidad de filtración glomerular están entre 125 a 150 ml, si bien algunos organismos hablan de valores más bajos, por ejemplo, organismos norteamericanos hablan desde 90 en adelante, 90 hasta 130 aproximadamente, como valores de referencia para la velocidad de filtración glomerular, pero estos van a ser muy dependientes de condiciones propias de la persona, como pueden ser el sexo, la masa muscular, si son personas normopeso, sobrepeso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay mucho consenso y tampoco es un valor que sea muy útil finalmente en la clínica. Sí vamos a ver que la velocidad de filtración glomerular estimada tiene un rol en establecer, sí, ciertos criterios clínicos posteriormente. Por lo tanto, aquí, más que hablar de un valor de referencia, vamos a hablar de límites de decisión clínica finalmente. Aún así, la estimación de la velocidad de filtración glomerular va a ser la mejor medida del número de glomérulos que existen. ¿Por qué? Porque finalmente la eficiencia que tiene el riñón para eliminar una cierta cantidad de orina
depende justamente, o de eliminar compuestos que deberían pasar a la orina, está determinada por el número de nefronas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando disminuye el número de nefronas también va a disminuir o va a caer esta velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Además se debe mencionar que los valores de referencia son ligeramente menores en mujeres, principalmente derivados que cuando se utilizan elementos como la creatinina que derivan del metabolismo muscular, se supone que en mujeres existe una menor cantidad de músculo respectivamente con el hombre, lo que lleva a que existan valores menores. Por eso que es importante también establecer, como les digo, no tantos valores de referencia que sean dependientes del sexo, sino que más que eso, y es lo que se ha hecho, establecer categorías clínicas. Hay un descenso de la velocidad de filtración glomerular con la edad que es, digamos, concomitante al aumento que existe en la creatinina sérica, ¿ya? Hay también un factor étnico importante, siendo la velocidad de filtración glomerular menor en individuos de etnia negroide con respecto a todas las otras etnias, ya sean caucasianos, ya sean de etnia mongoloide o afro o amerindia, como es el caso de la mayoría de la población de nuestro país. En esos casos vamos a tener valores de referencia más cercanos a estos de acá, pero en etnia negroide tenemos valores de referencia que son menores. Para estimar la velocidad de filtración glomerular se necesita una muestra de orina de 24 horas. ¿Por qué? Para que sea una muestra representativa de todo un día, así generando también o minimizando las variaciones digamos, en la excreción de ciertas moléculas que pueden existir en un día y que son moléculas que nos ayudan a estimar la velocidad de filtración glomerular. Pero es importante también recalcar que en el caso de la orina de 24 horas tenemos varias limitantes, ¿no es cierto? Ya habíamos visto en algún momento de que la precisión en su recogida no es lo bastante estandarizada, podríamos decir, ya que es un proceso que finalmente depende del usuario, depende del paciente, lo que no siempre hace que los resultados sean confiables, ¿ya? Ahora, también se puede evaluar la velocidad de filtración glomerular estimada con sustancias infundidas, que tienen que ser sustancias que obviamente no se metabolicen y que con certeza no se absorban ni se secreten por los túbulos y que filtren libremente por el glomérulo. O sea, finalmente que sean sustancias que posterior a la infusión todo su contenido sea eliminado por vía renal. Esto permite periodos más cortos de recolección, pero tiene una limitante no menor, que es que depende de la cateterización para evitar justamente estas pérdidas y justamente poder permitir estas recolecciones en periodos más cortos. Entonces, para que una sustancia pueda ser un buen marcador de la función de la velocidad de filtración glomerular o un marcador ideal, tiene que cumplir varias características, como por ejemplo, filtrar libremente en el glomérulo, que su concentración sea estable en plasma, que la excreción renal sea exclusiva y solo por filtración, ¿ya? Que no se reabsorba ni se secrete en los túbulos renales, que además de eso sus características de análisis permitan que la técnica sea sencilla de realizar y de montar y que la tasa de generación sea igual o muy similar a la de eliminación o filtración por el riñón. En estas condiciones, ya, la velocidad de la filtración glomerular va a ser igual a la concentración del marcador en la orina por el volumen urinario en un periodo de tiempo determinado, todo esto dividido por la concentración plasmática de esa sustancia, de ese marcador. Ustedes yo creo que ya han visto esto, ¿ya? Esta es la fórmula del Cleanest, ¿ya? Si uno lo mira así a ciencia cierta. Vamos a ver también lo que es el concepto de aclaramiento de Cleanest enseguida, pero también lo que se sabe es que el Cleanest es una aproximación bastante cercana a la velocidad de filtración glomerular. Por eso es que las fórmulas finalmente van a ser muy parecidas. Esto es simplemente en un modelo ideal, ¿ya? Por eso es que aquí hablamos de velocidad de filtración glomerular en estas condiciones ideales. Pero las condiciones generalmente, como vamos a ver, no siempre son las ideales. De hecho, muy pocas veces son las ideales, ¿ya?
Por lo tanto, se puede estimar la función o la velocidad de filtración glomerular al determinar la tasa de aclaramiento de sustancias filtradas por el glomérulo que no sean idealmente absorbidas ni secretadas por los túbulos. Lo cual nos lleva al concepto de velocidad de filtración glomerular estimada, que era lo que veíamos anteriormente. Hablamos entonces del aclaramiento de sustancias filtradas por el glomérulo, pero ¿qué significa aclaramiento? Esto no es nada más que el concepto de clearance, que es lo mismo que aclaramiento, vamos a decir que es el anglicismo para aclaramiento, y que finalmente se define como el volumen de plasma del que una sustancia es completamente aclarada por los riñones en una unidad de tiempo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que van a ser el volumen de plasma del cual una sustancia va a ser retirada, ¿ya? Principalmente por los glomérulos, ¿ya? Entonces, si vemos que está circulando algún marcador determinado, en algunos casos, ¿ya? Una cantidad va a pasarse libremente por el glomérulo hacia los túbulos renales para finalmente ser excretada la orina, pero como hay también una cantidad que está constantemente produciéndose, acuérdense que la producción constante también es una de las características de los marcadores ideales, hay una cantidad que va a permanecer en el plasma. Ya este gráfico o esta animación no quiere decir de que algo va a pasar y algo no, ¿ya? Esto sucede, pero no en un estado normal. Lo que les estoy mostrando acá puede suceder en un estado anormal donde efectivamente el glomérulo no deja pasar las sustancias que debería dejar pasar, generando acumulación, ¿ya? Pero mientras tanto, en estados normales se va a mantener una concentración plasmática más o menos estable derivada de justamente la producción estable que también deben tener estos marcadores. Entonces, esto es lo que podemos expresar como la concentración plasmática de esta sustancia. Todo lo que se filtra y pasa a los túbulos renales va a corresponder a la concentración urinaria, ¿ya? Obviamente, si esto se toma en una orina de 24 horas, va a ser esa cantidad de tiempo en 24 horas, ¿ya? Y aquí casi no se ve, pero tenemos también el volumen urinario, que corresponde finalmente a la diuresis, o sea, la cantidad de orina que se recoge en 24 horas. Puede ser en un periodo menor también, ¿no es cierto? Ahí ya no le llamamos diuresis, pero en algunos marcadores, sobre todo exógenos, sobre todo que son inyectables o que son infundibles, mejor dicho, ese tiempo de recolección de la orina puede estar disminuido, puede ser menor. Con esto, el clearance de una sustancia X va a ser igual a lo que veíamos anteriormente, el producto de la concentración urinaria por el volumen urinario dividido por la concentración plasmática. Tenemos un ejemplo del clearance. Supongamos que tenemos una concentración urinaria de 100 miligramos por decilitro. Ojo con la trampa acá, ¿ya? Generalmente, la concentración urinaria de una sustancia, como por ejemplo la creatinina, vamos a usar el ejemplo de la creatinina porque es el más común de los marcadores, se expresa como miligramos por litro o miligramos por 24 horas, ¿ya? Y si se fijan acá, para el cálculo del clearance, la concentración urinaria debe estar en las mismas unidades en las que está la concentración plasmática, que en este caso son miligramos por decilitro. Lo que tenemos que hacer si tenemos, por ejemplo, la creatininuria, o sea, la cantidad de creatinina excretada en un periodo de tiempo, expresada como miligramos por litro, simplemente lo transformamos. Ya sabemos que tenemos 10 decilitros en un litro, por lo tanto, si tenemos 1000 miligramos de creatinina por litro de orina, al hacer la conversión a miligramos por decilitro, deberíamos dividir por 10, o sea, queda la concentración como 100 miligramos por decilitro. Si tenemos la diuresis, o la concentración de creatinina en orina está dada como miligramos por 24 horas, lo tenemos que hacer en base a cuántos decilitros yo tengo en ese volumen urinario establecido en un día, ¿ya? O sea, puedo hacer con factor unitario, con regla de 3, con lo que a mí me sea más eficiente, pero lo que finalmente debe suceder es que estas dos variables tienen que estar expresadas en la misma magnitud, ¿ya? O sea, con la misma unidad. Si resolvemos esto tal como está, donde tenemos 100 miligramos por decilitro de concentración urinaria, 2 miligramos por decilitro de concentración plasmática, con una diuresis de 1500 ml,
resolvemos, ¿no es cierto?, todo esto, nos queda que tenemos 15.000 miligramos por decilitro por ml partido por 24 horas y todo esto partido por 2 miligramos por decilitro, lo cual nos da una concentración de 75.000 ml por 24 horas. ¿Por qué ml por 24 horas? Porque finalmente estas dos unidades se anulan entre ellas al dividirse. Y de hecho esta es la forma en cómo se expresa el aclaramiento, como volumen de plasma que es aclarada en una unidad de tiempo, en este caso 24 horas. ¿Ya? Ahora, como este es un valor bastante incómodo de trabajar porque fíjense que tiene 5 dígitos, lo que generalmente se acostumbra a hacer es dividir esto por la cantidad de minutos que tiene un día. Un día tiene 1440 minutos, ¿ya? Por lo tanto, si dividimos 75.000 dividido en 1440, vamos a tener que el clearance corresponde a 52.1 ml por minuto. Ahora fíjense que acá desaparecen las unidades de 24 horas, nos queda ml por minuto, volumen por unidad de tiempo, con un número que es más pequeño y que es mucho más manejable, ¿ya? Por lo tanto, esta es la forma en cómo se expresa normalmente un clearance en función de una cierta cantidad de ml por minuto. Esa es la unidad que está aceptada y que es recomendada por la mayoría de los organismos internacionales. Hay muchos marcadores de filtración glomerular. Aquí yo simplemente les marco algunos, ¿sí? Algunos son no isotópicos, como por ejemplo la inulina o el paraminipurato o ácido paraminipúrico, pero otros que son isotópicos, como el EDTA con cromo 51, ¿no es cierto?, el DTPA 99 y otros, ¿sí? Los vamos a clasificar como exógenos y endógenos dependiendo de dónde provengan. Obviamente los exógenos van a venir de fuera del cuerpo y van a ser sustancias infundidas, ¿ya? Mientras que los endógenos son sustancias que el mismo organismo genera, ¿ya? Tienen cada uno de ellos ventajas y desventajas, varios puntos de comparación que en el fondo hacen que algunos sean más convenientes que otros para poder montarlos, pero de nuevo tiene que ver mucho esto con la costo-efectividad que yo necesito montar en un laboratorio, ¿sí? Yo puedo querer tener el mejor método, el gold estándar, ¿no es cierto?, que va a ser la inulina infundida de forma continua, pero eso requiere un equipamiento mucho mayor, una técnica mucho más compleja, necesita que el paciente esté previamente internado, ¿no es cierto?, con cateterización, etcétera, etcétera. Mientras que la creatinina, si bien tiene algunas limitaciones, se ha extendido mucho por lo mismo su uso, porque es más simple de utilizar, requiere en la mayoría de los casos una muestra de suero, una muestra de orina de 24 horas, que también tiene limitaciones, pero que es algo sencillo de realizar. Y la forma de medirla es muchísimo más barata también comparada con los métodos exógenos. Fíjense acá, estamos utilizando elementos que son isotópicos, o sea, ya aquí tenemos que tener un manejo especial para estos elementos, ¿ya? Existen varios, vamos a ver algunos de los principales, partiendo por la creatinina y el aclaramiento de la creatinina. Entonces, como veíamos en el video anterior, la excreción renal de creatinina va a ser prácticamente igual a su producción diaria, por lo que finalmente la creatinina plasmática es casi constante. Esto quiere decir que si el organismo está produciendo N miligramos de creatinina, lo más probable es que sea muy parecido el valor de los miligramos de creatinina que se filtran por el riñón y aparecen en la orina, ¿ya? Por lo tanto, el clearance de creatinina se aproxima bastante al valor real del filtrado glomerular, ¿sí? Para poder nosotros establecer el clearance de creatinina, necesitamos de varios elementos como la extracción sanguínea, ¿ya?, para poder determinar la creatinina en el plasma, y también la colección de orina, específicamente orina de 24 horas. Como veíamos, esta va a ser la prueba más utilizada para medir la filtración glomerular, aunque esto ya tiene algunas consideraciones, ¿sí? Hoy en día hay otras aproximaciones un poco más simples, pero que tienen también limitaciones para poder medir la velocidad de filtración glomerular estimada, ¿sí?, y que corresponden finalmente a algunas fórmulas que vamos a ver más adelante.
Siempre recordarse de que la producción de creatinina es proporcional a la masa muscular y de que existen diferencias de producción de creatinina por sexo y edad, por lo que se recomienda que esta fórmula, que está acá, sea de uso exclusivo para para hombres. Esta para hombres y para mujeres se ha estimado que la masa muscular es aproximadamente un 15% menos que en los varones, por lo tanto, este resultado del clearance de creatinina para ajustarlo a población femenina tenemos que multiplicarlo por 0.85. Ahora, como la velocidad de la filtración glomerular va a depender de la superficie corporal finalmente, esto quiere decir que cuando tenemos una mayor superficie corporal probablemente hay un mayor número de nefronas activas de forma normal, ¿ya? Muchos autores y algunas sociedades científicas también recomiendan la corrección de este valor del clearance, o sea, lo que llamamos el clearance de creatinina corregido, y esta corrección debe realizarse con la estimación de la superficie corporal de cada individuo, ¿ya? Entonces, para este clearance corregido convencionalmente se ajusta a un área de superficie corporal estándar de 1.73 metros cuadrados, la cual deriva de un estudio realizado por Dubois y Dubois en 1916. O sea, esta fórmula tiene más de 100 años y no han faltado los detractores que hoy en día han aparecido al uso de esta fórmula. Aún así, es la que todavía más se utiliza para poder determinar el área de superficie corporal, ¿ya? La fórmula o la ecuación para poder determinar el área de superficie corporal es esta. Estima el peso, ¿no es cierto? El peso en kilos elevado a 0.425 por la altura elevado a 0.725, expresado todos en unidades del Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? Y esto por 0.00718 o 7.18 por 10 elevado a menos 3, que es lo mismo, ¿ya? Esto permite expresar el clearance de creatinina como velocidad de filtración glomerular estimada, porque la unidad adecuada para ese concepto corresponde a ml minuto. Fíjense, aquí tenemos el clearance, pero esta vez expresado como una función de la superficie corporal. Todas las ecuaciones que intentan estimar el clearance de creatinina lo expresan como ml minuto, y todas las que quieren estimar la velocidad de filtración glomerular lo hacen en ml minuto por 1.73 metros cuadrados. Entonces, si quisiéramos ver un clearance de creatinina corregido, tenemos que agregar a esta fórmula 1.73 metros cuadrados en el numerador y la superficie corporal calculada en el denominador, ¿ya? Pero si ya tenemos el clearance calculado, simplemente lo multiplicamos por 1.73 partido por la superficie corporal total, ¿ya? Ahora, supongamos que vamos a ver un ejemplo. Tenemos estos valores, ¿no es cierto? Una creatinina urinaria de 1500 miligramos 24 horas, lo que se traduce en 100 miligramos por decilitro, ya que la diuresis era de 1500 ml en 24 horas. Y tenemos una creatinina sérica de 2.1 miligramos por decilitro. Podemos calcular el clearance, ¿no es cierto? Hacemos todas las ecuaciones, resolvemos la fórmula y tenemos que el clearance de creatinina es de 46 ml por minuto, ¿ya? Ahora, para poder corregir, tenemos que calcular el área de superficie corporal, tenemos el peso, tenemos la altura, ¿ya? Y calculamos con la fórmula de Dubois. Tenemos 79 elevado a 0.425 por la altura elevada a 0.725 por 0.00718, ¿ya? Esto nos da un área de superficie corporal de 1.86 metros cuadrados, ¿ya? Y podemos corregir el clearance reemplazando, ¿no es cierto?, el clearance no corregido por 1.73 partido por la superficie, el área de superficie corporal calculada. Esto nos va a dar un valor del clearance corregido de 4.6 ml por minuto por 0.93, lo que en el fondo al resolver la ecuación nos da 46.1 ml minuto, ¿ya? O sea, fíjense que en este caso, al corregir, como esta persona tiene una superficie corporal mayor y una concentración de creatinina sérica bastante alta, hace que el clearance corregido, o en este caso la velocidad de filtración glomerular, sea bastante menor. Lo podemos hacer también en una sola ecuación. Ustedes después lo pueden comprobar en sus casas y
van a ver que el resultado va a ser exactamente el mismo. La matemática es la misma. Como les decía, hay varios detractores a la fórmula de Dubois, que no es la única. Yo aquí listo algunas de las fórmulas que se utilizan para la estimación del área de superficie corporal. De las más usadas, obviamente está la de Dubois y también la de Mosteller, que la recomienda, o no la recomiendan, pero sí la ha usado indistintamente la Sociedad Norteamericana de Enfermedad Renal, ya para establecer sus guías. De hecho, utilizan las dos. Hay algunos documentos donde utilizan Dubois, otros donde utilizan Mosteller. Hay otras sociedades que han tomado, por ejemplo, los estudios de Fujimoto, etcétera, etcétera. Ya, pero son varias. Pueden hacer el ejercicio. Fíjense que cada una de ellas va a dar valores ligeramente diferentes. Derivada de lo mismo, porque finalmente estas fórmulas derivan de estudios en donde se determina la superficie corporal en una cantidad determinada de gente, ¿no es cierto? Y se establecen finalmente estas ecuaciones que intentan poder calcular de forma más sencilla ese valor. Ya, vamos a ver que si bien la creatinina es el marcador más usado de la velocidad de filtración glomerular estimada, tiene algunas limitaciones. La principal limitación va a ser la secreción tubular, ya que es secretada activamente por los transportadores catiónicos de los túbulos proximales. ¿Qué quiere decir esto? Que con una velocidad de filtración glomerular normal, o sea, con un cercano al valor de referencia, aproximadamente entre el 5 al 10% de la creatinina excretada va a venir exclusivamente de la secreción. Este valor aumenta cuando existe algún grado de daño renal o de enfermedad tubular, ¿ya? Pueden ir desde el 15% hasta más de un 30%. Fíjense, aquí con disminuciones de la velocidad de filtración glomerular puede existir deterioro de la función renal, donde fíjense que ya casi del 35% hasta la mitad de la excreción puede ser derivada exclusivamente de la secreción tubular. Además, esta secreción tubular se va a saturar cuando la creatinina sea de entre 1,5 a 2 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Que con valores normales, ya, o dentro de los valores de referencia, o disminuidos de creatinina, la secreción tubular va a ser mayor. Por lo tanto, en estos casos, el clearance de creatinina va a tender también a ser subestimado. Ya va a tener, o a sobreestimado, perdón, va a tener valores mayores a lo que realmente corresponde, ya, porque un gran porcentaje de esa creatinina que está en la orina no va a derivar de la que está aclarada por los glomérulos, sino que va a corresponder a la creatinina que es secretada por los túbulos. Esta secreción tubular puede ser controlada o interferida por varios medicamentos, donde la cimetidina se ha utilizado incluso para inhibirla previa a una colección de orina para estimar el clearance, así como en el síndrome nefrótico parece también haber un aumento en la secreción de creatinina. La segunda limitación que tiene es el metabolismo, ¿ya? Que sabemos que la creatinina proviene del metabolismo muscular y a partir de la carne. Por lo tanto, también puede producirse eliminación extrarrenal de creatinina cuando existe una enfermedad renal crónica avanzada, ¿ya? En estos casos también puede haber eliminación gastrointestinal, y cuando se elimina gastrointestinalmente, fíjense que también se puede, al ingerir carne, esta carne pasa al tracto gastrointestinal y va a degenerar la creatinina que proviene de la secreción digestiva por acción de las bacterias. Por lo tanto, por ejemplo, en tratamientos antibióticos que disminuyen la carga de estas bacterias de la flora bacteriana, puede aumentar el nivel de creatinina por disminución de la eliminación de creatinina por las bacterias gastrointestinales. Además, hay varias situaciones especiales donde la creatinina tiene limitaciones para medir la función glomerular, como por ejemplo cuando existe aumento de creatinina sin cambios en la velocidad de filtración glomerular. ¿Por qué se va a dar esto? Por gran ingesta de carne, cetoacidosis o medicamentos que interfieren con la secreción de creatinina, como la misma cimetidina, ¿ya? El aumento de la generación de creatinina, ya sea por aumento de la masa muscular, por suplementos de creatinina o rabdomiólisis, en el cual hay una degeneración
y degradación aumentada de masa muscular finalmente. En casos de enfermedades hepáticas graves como la cirrosis también hay una disminución del aporte proteico, una disminución de la masa muscular con una disminución de la producción hepática también. Por lo tanto, aquí las creatininas, que fíjense que están entre 1 a 3 miligramos por decilitro, que incluso pueden ser consideradas dentro del rango alto en una persona normal, pueden corresponder a velocidades de filtración glomerular muy bajas. ¿Ya? Para irles adelantando, con una velocidad de 60 ml por minuto o inferior, se determina la existencia de una enfermedad renal, principalmente de tipo crónico, ¿ya? O sea, un valor de 20 ya es una enfermedad renal bastante avanzada. Por lo tanto, cuando existe enfermedad hepática, se puede enmascarar una enfermedad renal al subestimar este valor, digamos, de la creatinina sérica, ¿ya? También en estados de hiperfiltración, producidos secundarios a la hiperglicemia, a la diabetes, al daño renal inicial, tiende a mantenerse creatininas plasmáticas en un nivel determinado, parecido al normal, aun cuando el daño renal es progresivo. Ya, por lo tanto, la creatinina, si bien decíamos es el más utilizado de los biomarcadores para evaluar enfermedad renal y en general el estado de la función glomerular, tiene algunas limitaciones importantes. Además de eso, tiene algunas limitaciones que ya no dependen de la propia molécula, sino que son limitaciones técnicas y que tienen que ver con que la recolección de orina de 24 horas es una problemática, ¿ya? La secreción tubular, ¿no es cierto?, sobreestima finalmente o lleva a sobreestimar la velocidad de la filtración glomerular, efecto justamente de la secreción tubular, que además aumenta en enfermedad renal y que se puede bloquear, como veíamos anteriormente, con cimetidina previa a la colección. Además de esto, el clearance de creatinina va a sobreestimar la función glomerular hasta un 50% en personas con velocidad de filtración glomerular verdadera entre 60 y 70 ml por minuto y hasta un 33% en personas con velocidad de filtración glomerular entre 51 y 60. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Finalmente, que en personas que estén bordeando el límite de 60 ml minuto para determinar enfermedad renal, les va a estar otorgando, incluso los puede clasificar como dentro de los valores de referencia. O sea, puede sobreestimar hasta el 50%. ¿Ya? Y hasta el 33% en personas que ya entran en la categoría de enfermedad renal crónica de tipo 1. Ya que es el estadio inicial, podemos decir que menos nocivo de la patología, y también en este caso nos puede incluso llevar a determinar a una persona que ya cuenta con un criterio diagnóstico para ser estimado como una persona con insuficiencia renal o con enfermedad renal, mejor dicho, lo puede determinar como una persona que no tiene esa condición. Las sustancias que interfieren con el ensayo plasmático, además, pueden aumentar niveles plasmáticos y contrarrestar la secreción tubular. Hay varios elementos también preanalíticos y analíticos que tienen implicancia en esto, y los vamos a ver también más adelante. ¿Ya? Lo ideal aquí, cuando existe sospecha de que puede haber una sobreestimación de la función glomerular, es utilizar algún otro marcador, específicamente ya sea cistatina C, que si bien también es un marcador endógeno, tiene algunas limitaciones con respecto a cómo se analiza, ¿ya? Y especialmente inulina, que inulina está dentro de los estándares de oro y plata, ¿ya? O sea, van a ser las mejores medidas de la filtración glomerular. O sea, vamos a ver aquí, fíjense, el gold standard es la infusión continua de inulina con clearance de creatinina, ¿ya? O sea, en este caso es el que está más cerca al marcador renal ideal, pero tiene varias limitaciones, ¿no es cierto? Que primero es un compuesto exógeno que necesita mucho tiempo y es un procedimiento complejo, ¿no es cierto? Y requiere de una colección en un tiempo determinado de orina, lo que requiere finalmente cateterización, ¿sí? Además de ser un análisis complejo para el laboratorio. Esta aproximación de la no la infusión continua, sino que la infusión en una sola dosis, o sea, en bolo finalmente, de inulina al plasma,
también es cercano, ¿no es cierto?, a un marcador ideal. Ya no es un marcador ideal como la infusión continua, pero es aceptable para evaluar la función glomerular cuando existe también colección urinaria para establecer un clearance de inulina en este caso. Lo bueno es que existen fórmulas, ¿ya?, que no requieren de la concentración de la inulina en orina, ¿ya? Por lo tanto, solamente trabajan con la concentración de inulina plasmática en un determinado tiempo. Pero tiene el problema en este caso de que puede existir clearance extrarrenal. Fíjense acá también, ya cuando es un solo bolo. El estándar de bronce, ya, o la tercera técnica, digamos, mejor evaluada, podríamos decir, es la cistatina C, ¿ya?, que también es un elemento endógeno que no es secretado ni reabsorbido por el riñón, tiene poca influencia de factores fisiológicos que puedan interferir con la función glomerular, es inafectado no se afecta por consumo de carne reciente, existen métodos estandarizados y además está incorporado en ecuaciones que estiman la velocidad de filtración glomerular, pero es mucho más caro que la creatinina, está influenciado por la función tiroidea, como veíamos anteriormente. Cuando hay un aumento de las hormonas tiroideas también se produce un aumento de la cistatina C, y también existen algunas influencias genéticas sobre su concentración plasmática. Fíjense que la creatinina en sueroplasma ni siquiera alcanza a estar cercano a lo que son los estándares de oro, plata y bronce, o sea, los mejores métodos. Pero, ¿qué sucede? Que es, además de ser un marcador endógeno, es muy barato, ¿sí? Lo cual hace que sea fácil de implementar. Además de ello es sencillo y hay métodos que están estandarizados internacionalmente. Y además de eso existen varias aproximaciones matemáticas para estimar la función glomerular en base a la concentración de creatinina en sueroplasma. Fíjense que aquí no está la concentración urinaria, por lo tanto nos olvidamos del clearance, que es una de las ventajas. Pero fíjense que también es una de las que tiene más inconvenientes. Interferentes analíticos, ¿ya? Como la mayoría de los métodos para medir creatinina se basan en la reacción de Jaffe o del picriato alcalino, que genera un compuesto anaranjado derivado de la reacción de este picriato en medio alcalino con la creatinina, genera un cromógeno naranja. El problema es que existen también cromógenos que pueden interferir positivamente en la reacción, o sea, darnos un valor falso positivo, como por ejemplo la misma bilirrubina, ¿ya?, que se ha visto que tiene un efecto importante en esta reacción, en la reacción de Jaffe. Los métodos enzimáticos que vamos a ver también posteriormente para evaluar la creatinina han corregido un poco este problema, pero tienen algunas variaciones importantes, sobre todo a niveles bajos de creatinina, o sea, cercanos al límite inferior de lo que son los valores de referencia, ¿ya? Además se afecta por la dieta, tiene una secreción tubular que puede ser variable y también pueden existir pérdidas intestinales variables. Por lo tanto, todas tienen sus pros y sus contras. Ya, obviamente, instaurar la infusión continua de inulina es bastante poco probable para nuestra realidad. Esto está casi a nivel de centros de investigación, o en aquellos casos donde todas estas otras aproximaciones no resultan finalmente para poder determinar con certeza la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? La creatinina probablemente va a seguirse usando, ya han habido algunos intentos para poder mejorar cómo la creatinina funciona, que han tenido resultados variables y que vamos a ver también a continuación. Hablando un poco del gold standard, la inulina es un derivado de la fructosa que se ha usado desde el año 1935, se filtra libremente, no se secreta ni se reabsorbe por los túbulos y se elimina solo por los riñones, y también puede ser calculada en forma de un clearance de inulina, en este caso tomando en consideración la inulina urinaria y la inulina plasmática, ¿ya? Si bien hoy en día se han establecido fórmulas que solo utilizan la inulina plasmática para poder determinar la velocidad de filtración glomerular. Principales desventajas que tiene: procedimiento complejo, ¿no es cierto? En el caso ya del estándar de plata, que podría algo ser más cercano que se pudiera implementar, requiere de un bolo inicial, ¿no es cierto?, seguido de una infusión constante, un tiempo urinario determinado, lo que obliga a la cateterización vesical, ¿no es cierto? Además, se debe sacar un promedio para cada tiempo
para saber cuál finalmente es el grado de aclaramiento de la inulina. Además, es caro y es más complejo. O sea, desde el punto de vista de la administración, ya es compleja porque se refiere a la administración en este caso del bolo, y el costo obviamente es mucho más elevado que cualquier otra técnica de creatinina, ¿ya? Am, ¿Por qué? Porque también hoy en día, si bien han habido algunas aproximaciones, todavía la falta de disponibilidad de métodos simples para medición de inulina sigue siendo un impedimento para el uso universal de esta molécula. Ya. La recolección exacta de orina, como veíamos anteriormente, es uno de los principales retos que tenemos para poder determinar la velocidad de filtración glomerular o estimarla en base al aclaramiento de sustancias. Para el aclaramiento de sustancias, sí o sí vamos a necesitar un volumen de orina, ya sea 24 horas para el caso de los marcadores endógenos o un tiempo determinado para los marcadores exógenos. Como esto es un procedimiento complejo y altamente variable, o sea que puede tener una imprecisión importante que en el fondo nos lleva a una incertidumbre, se han intentado establecer relaciones para poder transformar, por así decir, esta creatinina sérica en un valor de velocidad de filtración glomerular estimada. Ya nunca va a ser medida, va a ser estimada. Y aquí aparece nuestra vieja y querida amiga, la matemática, ¿ya? Que nunca nos la vamos a sacar. Si ustedes pensaban que entrando a alguna carrera de salud se iban a olvidar de la matemática, lamento decepcionarlos y decepcionarlas, porque finalmente todas las ciencias convergen en la matemática en algún momento, ¿ya? Así que los que estén peleados con la matemática, les sugiero que se reconcilien con ella, les va a servir. Bueno, volviendo al tema. A través de fórmulas o ecuaciones matemáticas se han implementado algunas maneras de poder expresar esta creatinina sérica como una función ya de velocidad de la filtración glomerular estimada. Esto ha sido o es lo que se recomienda por las guías de la KDOQI. ¿Qué es la KDOQI? Es la Iniciativa de Calidad en Resultados en Enfermedad Renal, ¿ya? Que es un programa de la Fundación Nacional Renal de Estados Unidos. Estas guías se utilizan prácticamente en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, para basar las guías nacionales, ¿ya? De recomendaciones clínicas en base a enfermedad renal o al establecimiento de parámetros de medición de función renal. Estas ecuaciones estiman, ya no son una medición, por eso es que aquí hablamos de velocidad de la filtración glomerular estimada con mucha más propiedad. Y van a estimar o pueden estimar dos cosas. Hay algunas fórmulas que van a estimar el clearance, ¿ya? Y otras fórmulas que van a estimar la velocidad de filtración glomerular. Siempre acuérdense. Finalmente, el clearance estima la velocidad de filtración glomerular. Por lo tanto, las fórmulas que estiman el clearance hacen eso. Estiman el clearance, que a su vez es una estimación de la velocidad de filtración glomerular, ¿ya? Vamos a ver cuáles son estas ecuaciones. Una de las más antiguas es la ecuación de Crocroft-Gault, que tiene esta fórmula, ¿no es cierto? Va a estimar el clearance, como veíamos, con el dato de la edad, el peso y la creatinina sérica. Y multiplicamos por 0.85 si es mujer, ¿no es cierto? Este fue un estudio realizado en 249 pacientes hombres a mediados de los años 70. Y que se supuso que las mujeres tenían un 15% menos de masa muscular, diseñado para estimar el clearance y no la velocidad de filtración glomerular, por lo tanto tiende a sobreestimar este factor. Sí se usa todavía bastante en lo que es el ajuste de dosis de fármacos, si bien ya son menos, podríamos decir, los organismos internacionales que recomiendan usar esta fórmula. Ya hay varias otras que vamos a ver enseguida, que son las recomendables. Siguiendo con la fórmula MDRD, ya también llamada fórmula de Levy. Vamos a ver por qué se llama MDRD también después. Fue un estudio en 1.268 pacientes con enfermedad renal crónica y una velocidad glomerular promedio de 40 ml minuto. Y en este caso sí lo que estima es la filtración glomerular y no el clearance, ¿ya? Por lo tanto el resultado se expresa como ml minutos partido por 1.73 metros cuadrados. Este estudio fue realizado en 1999 y se fue publicado
como un análisis de regresión múltiple en que intervinieron 6 variables, ¿ya? Y por eso se le llamó MDRD6. En el 2000, en el año siguiente, el 2000, se publicó por los mismos autores una versión abreviada que se llamó MDRD4, porque ahora solo necesitaba de 4 variables y que mantenía la misma eficacia diagnóstica que la fórmula original, pero de una forma más sencilla de aplicar. Esta es la fórmula que es recomendada hoy en día por la mayoría de los organismos, tanto nacionales como internacionales, para evaluar la velocidad de filtración glomerular, sobre todo derivada o encomendada a detectar precozmente la enfermedad renal crónica, ¿sí? Debido a que es de fácil aplicación y su sensibilidad es bastante decente, podríamos decir. Tenemos la fórmula entonces MDRD. Fíjense que esta se llama D6 porque tiene 6 factores: la creatinina sérica, la edad de la persona, la concentración de urea sérica, la concentración de albúmina, el sexo, ¿ya? Y si es de, en este caso dice raza, ¿ya? Porque así está publicado. Hoy en día ya sabemos que la raza no existe, así que hablamos de etnia negroide, ¿ya? Esto está tomado de una publicación, es una foto tal cual, así que me desligo un poco de la responsabilidad de lo que pueda sentir cada uno en base a esto, ¿ya? Pero hoy en día sí hablamos de, mejor dicho, de una etnia negroide. La ecuación MDRD con 4 variables elimina, fíjense, el uso de la de la albúmina y de la urea plasmática, dejando solamente la creatinina sérica, la edad, el sexo y la etnia, ¿ya? Por lo tanto, es mucho más simple de aplicar porque solamente requerimos de una medición de laboratorial versus 3 mediciones laboratoriales. Además de esto, hoy en día se recomienda utilizar una fórmula un poquito diferente, que también deriva de la MDRD4, pero que se llama MDRD4-IDMS, ya que introduce un factor de corrección diferente. Fíjense que acá teníamos 186.3 y aquí tenemos 175. El resto queda de la misma forma, ¿sí? Fíjense, de la misma forma, elevado a menos 1.154, elevado a menos 0.0203. En este caso se introduce un factor de corrección cuando el método de medida es trazable respecto al método de referencia, que es la espectrometría de masas con dilución isotópica. Y aquí tenemos que hablar de la creatinina trazable para IDMS, ¿ya? La velocidad de filtración glomerular depende, ¿no es cierto?, de que los métodos de medición de creatinina sean exactos, ya en su término global. Acuérdense que la exactitud es una medida derivada de la precisión y de la veracidad de un método. La precisión es el grado de cercanía entre varios datos, la velocidad es el grado de cercanía entre una medición aislada y un valor reconocido como verdadero, ¿ya? Por lo tanto, estos dos conceptos en conjunto nos hablan de la exactitud, que es lo que se requiere de los métodos para medir creatinina que intentan estimar la velocidad de filtración glomerular. Para esto, el ente internacional, que es la NKDEP, que es el Programa de Educación Nacional de Enfermedad Renal de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, ¿no es cierto?, estableció algunas recomendaciones. ¿Cuáles son esas? Que el sesgo analítico esté menor a 5.1, que la imprecisión o el coeficiente de variación, ¿no es cierto?, sea menor al 3.2% y que el error total deseable sea menor a 7.6% con un 11.4 como un máximo tolerable. En definitiva, se espera que el error de cálculo de la filtración glomerular aportada por el laboratorio o por la medición no sea superior al 10%. De ahí que ¿no es cierto?, tenemos que lo que más se usa para medir creatinina en el laboratorio son los métodos colorimétricos, pero sin embargo la técnica de referencia, el gold standard, es la espectrometría de masas por dilución isotópica o IDMS por sus siglas en inglés, ¿ya? Y debería existir una buena correlación entre esos, pero el problema está en que la mayoría de los métodos, especialmente de los métodos colorimétricos, donde está incluido el método de Jaffe modificado o del pigrato alcalino, no cumplen con esta característica de ser métodos comparables, o sea, tienen un rendimiento subóptimo finalmente, ¿ya? Se introdujeron
en los años 80, métodos enzimáticos como por ejemplo derivados de la creatinina de aminasa, acoplada a una reacción de Trinder generando un producto coloreado, ¿no es cierto? O de la creatininasa, de la enzima creatininasa, en donde finalmente hay una producción de NAD reducido que es medible a 340 nanómetros. O sea, es una técnica enzimática colorimétrica, enzimática UV, ¿sí? Por ejemplo, aquí fíjense, esta es la reacción típica de creatinina de aminasa, ¿sí? Donde finalmente se produce sarcosina, peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno va a poder atacar algún cromógeno que va a generar quinioneimina de la misma forma en que ocurre la reacción de Trinder en GODPAP, en CHODPAP, etcétera, etcétera, ¿sí? La diferencia es que aquí existen una mayor cantidad de enzimas acopladas nomás. ¿Cuál es el problema? Que los métodos colorimétricos en términos del sesgo y del error total no cumplen o no pasan la prueba. O sea, tienen un error total mayor, sobre todo en valores que son cercanos al límite superior de referencia y que lo superan, ¿ya? Vamos a ver que el término de creatinina trazable hace una relación con el uso de estándares certificados, ¿sí? Y esos estándares generalmente vienen en tres niveles: un nivel de 0.4, un nivel de 0.8 aproximadamente y uno de 1.1. O sea, trata de establecer los tres valores cercanos al límite inferior de referencia, a la mitad del límite de referencia o de los límites de referencia y en el extremo superior. En el caso de los métodos enzimáticos, sí se logran pasar las pruebas del sesgo, o sea, tiene un sesgo menor al 5.1%, una imprecisión menor al 3.2%. Por lo tanto, lo que han generado los fabricantes en un intento de mejorar esta situación es generar que sean métodos trazables a la técnica de referencia. ¿Qué quiere decir que es trazable? Que bajo ciertas condiciones es comparable a los resultados que presenta la técnica de referencia. ¿Cuál es la forma de lograr esto? Usando calibradores que sean trazables al material de referencia primario que está en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, ¿sí? Ellos son los que en el fondo certifican que los fabricantes tengan un estándar que es trazable al método de referencia. ¿Por qué? Porque sobre todo en los métodos colorimétricos, como mencionábamos anteriormente, los cromógenos que están presentes en un suero en una persona normal y que no son derivados de la producción de creatinina al reaccionar con pigrato, van a ser interferentes, y por lo tanto si un estándar reniega o no toma en consideración estos cromógenos, puede, aunque sea un estándar o una estandarización muy bien hecha, muy correctamente hecha en el laboratorio, aún así puede presentar errores en la estimación de la velocidad de la filtración glomerular derivada justamente del aumento colorimétrico asociado a esas sustancias cromogénicas. Por lo tanto, el objetivo de la generación de estos métodos trazables a IDMS es reducir la variación interlaboratorial en la calibración de los ensayos de creatinina, ya sean colorimétricos o enzimáticos. Ya es independiente del tipo de método. Hay una lista, de hecho, la NKDEP tiene una lista de proveedores internacionales que venden finalmente métodos para medición de creatinina que son trazables a IDMS, ¿sí? Y hay otros que no. O sea, hay varios fabricantes que venden métodos para creatinina pero que no son trazables, y ahí su uso diagnóstico obviamente queda a criterio de cada laboratorio, ¿sí? Además, el segundo objetivo es que las mediciones o estimaciones, mejor dicho, de la velocidad de filtración glomerular sean más precisas y más exactas, ¿ya? La idea es ayudar a los proveedores de atención de salud en todo el mundo a identificar y tratar mejor la enfermedad renal crónica. Con esto, lo que se permite es un retraso de apariciones más severas o de manifestaciones más severas de esta enfermedad, como ya son la insuficiencia renal o el fracaso renal, mejorando justamente los resultados del paciente. Ya, volviendo a las ecuaciones, hay otras ecuaciones que tenemos, por ejemplo, esta que es la CKD-EPI. Se llama CKD-EPI porque viene de un estudio que se llamaba Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Program, ¿ya? O Programa de Colaboración Epidemiológica de Enfermedad Renal Crónica,
¿sí? Y estableció varias fórmulas que pueden estar desglosadas dependiendo si eh, es la persona que se está estimando es de etnia caucasoide y otras, o si es de etnia negroide, ¿sí? Así también que establece diferentes fórmulas para si para mujeres y para varones finalmente, y si la creatinina supera o no un cierto valor, ¿ya? Por lo tanto, son varias fórmulas, hay varios recursos libres, hay aplicaciones hoy en día, también sitios en internet que realizan este cálculo introduciendo los valores que se piden. O sea, principalmente se va a pedir la concentración de creatinina, el sexo y la etnia, ¿ya? Esto obviamente lo calcula solo. Si yo ingreso un valor que es superior a 0.7 miligramos por decilitro, me va a tomar esta ecuación, ¿ya? Si es menor, la va a tomar esta, si es mujer, y si es hombre, esta, ¿ya? Obviamente dependiendo de la etnia también. Pero hay muchas más, ¿ya? Ecuaciones basadas en creatinina, hay hartas más. Estas son, fíjense, que solamente son las ecuaciones basadas en cistatina C, ¿ya? Aquí hay listadas 6 de estas, ¿ya? Ecuaciones basadas en creatinina más cistatina C, ¿ya? Aquí se me corrió esto, pero también varias. También fíjense que hay una seca de EPI que está basada en cistatina C, incluso una seca de EPI que está basada tanto en el valor de creatinina y de cistatina C, ¿ya? Otra fórmula, no otra fórmula, sino que haciendo una comparativa entre la ecuación MDRD y la de Crocroft-Gault. Primero tenemos que la MDRD es más eficaz en aquellos pacientes no hospitalizados, en la cual se sabe que cursan con enfermedad renal, en pacientes no hospitalizados, perdón. Crocroft-Gault menos exacta que la fórmula de Levy en pacientes obesos y mayores, y las dos son igualmente inexactas en pacientes sin enfermedad renal. Por lo tanto, aquí tenemos el problema. Si queremos evaluar, ¿no es cierto?, una velocidad de filtración glomerular en una persona que no tiene enfermedad renal, lo más probable es que ninguna de estas dos aproximaciones sea la más apropiada. ¿Qué nos dice el MinSal? En sus documentos técnicos nos habla de que la MDR de 4 variables tiene que utilizar solo si el laboratorio que la determinó no posee un calibrador estandarizado a IDMS. Si lo tiene, tiene que usar la fórmula MDRD IDMS, ¿no es cierto? La seca de EPI solamente se puede utilizar si el laboratorio tiene su calibrador que está estandarizado a IDMS. Y esta fórmula, la seca de EPI, se utiliza también bastante hoy en día para lo que es el ajuste de dosis de ciertos fármacos, y ha tendido a desplazar un poquito la fórmula de Crocroft-Gault, la cual entrega un valor del clearance, no de la filtración como veíamos, de la velocidad de filtración estimada, y por lo tanto no se recomienda su uso si se pueden usar otras fórmulas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día el Ministerio de Salud de Chile recomienda finalmente usar MDRD o seca de EPI si tenemos un método con un estándar de creatinina trazable a IDMS. Para personas menores de 18 años también está el problema, ya, porque aquí tenemos obviamente una diferente composición de masa muscular, ¿no es cierto?, una superficie corporal diferente, por lo tanto el uso de las fórmulas anteriormente listadas podría llevar a errores finalmente en la estimación de la velocidad de la filtración glomerular. Es aquí donde entra la fórmula o el índice de Schwartz, ¿ya?, en la cual se utiliza un factor dependiendo de la edad de el niño, en este caso la persona. Está compuesta por también el dato de la talla, o sea la altura, y de la creatinina sérica, multiplicada por un factor que va a ir cambiando dependiendo de la edad que tenga esa persona. Hay algunos estudios, por ejemplo en España, que han visto que incluso en pacientes menores de 18 años y desde recién nacidos, la variación es muy poca, ¿ya? Y por lo tanto han optado por usar solamente el valor de 0.5. Pero eso depende justamente de los estudios poblacionales que se hagan en cada uno de los países. En Chile no existe o no existen todavía aproximaciones a eso, por lo tanto todavía se deberían usar estos factores dependiendo de la edad de cada una de estas personas.
La utilidad de la estimación del filtrado glomerular mediante ecuaciones es que permite la detección de la enfermedad renal crónica y su monitorización y ver también cómo ésta progresa. Permite evaluar y manejar las complicaciones de la enfermedad renal crónica, como la hipertensión, la malnutrición, la anemia, etc. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al detectar una disminución de la velocidad de filtración glomerular estimada, pueden tratarse estas complicaciones de un modo más eficaz, ya que pueden ser detectadas con anterioridad. Derivación precoz al nefrólogo, o sea, esto quiere decir que antes, haciendo un paréntesis, la enfermedad renal crónica es casi asintomática en sus primeros estadios. Por lo tanto, no existe un cuadro clínico que a nosotros nos pueda llegar a sugerir que una persona, un cuadro clínico específico, que nos pueda sugerir que una persona está comenzando a tener una enfermedad renal crónica o que está en una etapa temprana de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, la estimación de la velocidad de filtración glomerular mediante fórmulas es un método simple que permite, incluso en pacientes asintomáticos, detectar una caída en la velocidad de filtración, permitiendo la derivación temprana al nefrólogo, ¿ya? Además, es de ayuda con el empleo de fármacos en la enfermedad renal crónica. Hay muchos fármacos e incluso elementos diagnósticos que tienen que ser usados con cautela en personas con velocidad de la filtración glomerular reducida. Por ejemplo, los medios de contraste que se utilizan para pruebas radiológicas. La mayoría de las veces cuando a una persona se le va a hacer una prueba que involucra la inyección de sustancias para contrastes como el yodo, ¿no es cierto? Previamente debe realizarse una estimación de la filtración glomerular, y esto es especialmente importante en aquellos pacientes que se sabe que tienen enfermedad renal crónica, ¿ya? Esa estimación de la velocidad de filtración glomerular se va a hacer frente a cualquier persona que tenga una orden de utilización de medio de contraste, independiente si tiene enfermedad renal crónica o no, pero es especialmente importante en estos pacientes, ¿ya? Además de evaluar el riesgo cardiovascular en las personas que ya tienen enfermedad renal crónica. Las limitaciones, ¿ya?, son varias también que tiene el uso de las ecuaciones. Primero, que la necesidad de la concentración de creatinina o la necesidad de que esta concentración sea estable, ¿ya? Por lo tanto, en algunos cuadros, como por ejemplo la lesión renal aguda, o en personas que siguen, no sé, determinadas dietas veganas, ¿no es cierto?, o con alteraciones importantes de la masa muscular derivadas, por ejemplo, de una desnutrición o de otras causas más extremas, como puede ser un traumatismo, la amputación de un miembro o una cirugía mayor. En estos casos, la creatinina lo más probable es que no sea estable. Como vimos anteriormente, el nivel sérico de creatinina se va a variar en estas condiciones, ¿ya? Por lo tanto, es una de las limitaciones. Las ecuaciones, a excepción de la ecuación de Schwarz, no deberían aplicarse en menores de 18 años, en pacientes graves hospitalizados, en embarazadas o en pacientes con hepatopatías graves, así como en personas con edema generalizado, ascitis o situaciones que requieran ajuste de fármacos de elevada toxicidad y que se eliminen por vía renal. En este caso, se recomienda una medición directa de la filtración glomerular, ya sea con el aclaramiento de un marcador exógeno que involucre también la recogida de orina de 24 horas. ¿Ya? Otra de las limitaciones es la falta de estandarización de los métodos de creatinina y de los diversos grados de exactitud e imprecisión y de susceptibilidad a interferencia de estos mismos, lo que puede traducirse en una elevada variabilidad interlaboratorial. Por lo tanto, la recomendación: intentar utilizar siempre métodos trazables e IDMS, ¿ya? En estos casos podemos tener valores de concentración de creatinina sérica próximos a los límites de referencia y que pueden llevar a inexactitudes elevadas en la estimación de la filtración glomerular, que pueden ser incluso mayores a 60 ml por minuto, ¿ya? O sea, podemos tener un gran grado de inexactitud en la evaluación de la filtración glomerular. Situaciones que sí o sí van a requerir el uso de orina para estimar la velocidad de filtración glomerular, o sea, ya sea el clearance o el clearance corregido, que se traduce como velocidad de filtración glomerular estimada en edades extremas, ¿ya? La creatinina tiende a ir aumentando de forma normal con la edad, ¿ya? Y por eso es que también se establece quizás una relación inversa. A medida que aumenta la edad,
cae también la filtración glomerular, ¿sí? Alrededor de un 6%, ¿sí? Por década. Eso quiere decir que una persona de 40 años, 50 años va a ir acumulando una disminución del 6% por cada década de vida. Y por eso es que en esos casos se necesita la recolección de orina para estimar de una forma más clara la fracción plasmática y la fracción que se está excretando mediante la orina. ¿Ya? El uso de fórmulas aquí está un poquito desestimado. Casos de obesidad extrema también, ¿ya? Porque en este caso hay una, podríamos decir, desviación del valor incluso de la superficie corporal o de cuando estiman la superficie no la superficie, sino que la cantidad muscular. ¿Sí? La mayoría de las fórmulas utilizadas están basadas en pacientes normopeso, ¿ya? Por lo tanto, no incluyen factores de corrección, por ejemplo, para personas con obesidad. Lo mismo con la desnutrición severa, ¿sí? Por eso que en esos casos también se debe recolectar orina. ¿Cuándo más? Enfermedad degenerativa muscular, ¿sí? Enfermedades en donde hay una pérdida, un recambio mayor o más rápido de músculo. En paraplegia o cuadriplegia, en estos casos, como hay menos movimiento, hay menos desarrollo de masa muscular, haciendo también que probablemente los valores de estos marcadores endógenos disminuyan. En dietas vegetarianas o veganas por la baja ingesta de carne, ¿no es cierto?, que también aporta a la concentración de creatinina. Y en amputación de extremidades, que en última instancia también implica la pérdida de masa muscular, ¿ya? De alguna porción, de alguna extremidad o de algún miembro. Bien, con esto hablamos un poco de lo que era la evaluación de la función glomerular por el laboratorio. En la siguiente parte vamos a hablar ya de lo que es patología renal y su relación con las pruebas que nosotros podemos realizar en el laboratorio. Así que nos vemos ahí.